Bueno, pues la primera, bueno, básicamente vamos a hablar de tres obras. Vamos a hablar de A las 8 en punto de la mañana, que es el relato original de Ray Nelson. Luego vamos a hablar también de Nada, que es la adaptación de ese mismo relato al cómic, una adaptación muy fiel, muy fiel, De demasiado hecho, fiel. yo, sin tener la certeza, me da la sensación de que directamente Ray Nelson le pasó, Le tiró le pasó el le tiró el relato relato a la cara y a dijo, Bill Gray, que es el dibujante, y bueno, y por dar algún dato más, esto se publicó en una antología de la editorial Eclipse que se llamaba Alien Encounters, creo recordar. Bueno, y la tercera obra, ya te tomo la palabra un poco yo, y la tercera obra de la que vamos a hablar es Están vivos, de John Carpenter, que bueno, creo que aquí sí que la gente tiene que acercarse y ver esta película, que como vamos a ver más adelante, quizás no todos estamos de acuerdo en lo que nos ha parecido. Ha envejecido muy mal. bueno, pues si quieres empezamos hablando de un poquito de Ray Nelson para centrarnos, ver un poquito su vida y ya luego si queréis vamos con el relato. Sí, de hecho, si os parece, por quitarnos un poco de encima, vamos a hacer un poco la reseña biográfica de todos los implicados, aunque ya avisamos que de Carpenter no vamos a hacer una gran reseña biográfica porque me parece que se presenta por sí misma. Pero bueno, Ray Nelson. Randall Faraday Nelson, nacido el 3 de octubre de 1931 en Nueva York. Durante su juventud fue un miembro activo del fandom de la ciencia ficción cuando aún era un adolescente en la escuela secundaria de Cadillac, Michigan, y después de graduarse asistió a la Universidad de Chicago, donde estudió teología. Y luego más tarde incluso pasó 4 años estudiando en París, donde conoció a gente de tal calibre como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Allen Ginsberg, William Burroughs y otros iconos de la contracultura. Y esto obviamente le metió mucho lo que es en el mundillo de la generación beat. En París también trabajó con Michael Moorcock en el contrabando de libros de Henry Miller, que entonces estaban prohibidos. Él, obviamente, no desarrolló una carrera como escritor a priori muy estándar, ya que empezó escribiendo y creando tiras de humor para fanzines de ciencia ficción, y luego publicó sobre todo cuentos de manera profesional. Sobre todo en estos cuentos pues hay que destacar Turn Off the Sky y Nightfall of the Dead Sea. Su historia más conocida, a las 8 en punto de la mañana, que es de la que vamos a hablar, se publicó en el Magazine of Fantasy and Science Fiction en noviembre de 1963. Y como hemos adelantado antes, pues fue adaptada en la antología de cómics Alien Encounters en abril del 86. Y después John Carpenter la adaptó pues más o menos por la misma época, con lo cual yo creo que ahí es donde él estaba un poco más relacionándose con la gente del mundillo. También era amigo de Philip K. Dick y colaboró con él en la novela que trata sobre una invasión alienígena que se llama La toma de posesión de Ganímedes, y de hecho era amigo de Dick desde la infancia y aparece en un documental realizado hace relativamente poco. Nelson dice que las únicas veces que Philip K. Dick probó el LSD fue porque se lo dio él. Me ¡Hostia! parece... A mí es me- que yo ¡Hostia! cuando leí eso me pareció un poquito aventurado porque yo tenía otro concepto, pero Sí, a ver, es que realmente el problema de Dick es lo traía de serie. que traía de serie su esquizofrenia. Pero claro, todo el mundo también es consciente de que el abuso de ciertas sustancias puede hacer que se te dispare esa esquizofrenia. Yo creo que a lo mejor el SD no consumía tanto Philip K. Dick, pero anfetaminas él reconoce que consumió mucho para escribir. O sea que habrá que creer a Nelson, ya que estamos en el programa que va dedicado a él. Sí, pero que reconozca abiertamente que fue él el camello, prácticamente, Bueno, era, una, de era, Philip era K. otra Dick. época. La generación Beat, creo que todos se podían considerar a medio camino entre camellos y yonkis, porque todos consumían mucho, pero bueno. Seguimos un poco con la biografía. A principios de la década de los 70, Nelson dirigió un taller de escritorios, o sea, de escritores, perdón, en una iglesia unitaria del área de San Francisco, y una de sus alumnas fue Anne Rice, que es un Sí, detalle también sí. bastante curioso. Este hombre ha estado en la generación del 68 en París, ha conocido a Philip K. Dick y también se ha codeado con Se todos. movía mucho y además hacía gorritos raros. Sí. O sea, ahí es a lo que vamos. Quizás el último detalle, que es el detalle curioso, es que la famosa gorra con una hélice en la cabeza, que es como un símbolo de los frikis, de los nerds de los años 50 y 60, pues él dice que básicamente es su mayor éxito, que él fue el creador de ese icono,
que lo creó mientras cursaba el 10º grado en la escuela de Cadillac y, según palabras propias suyas, dice: creo que es probablemente mi mejor apuesta para ser recordado, ya que nunca ha estado en la lista de los más vendidos del New York Times. Entonces, que él mismo considere que va a ser conocido por la gorrita de hélice famosa que tantas veces ha utilizado con toques humorísticos, pues hombre, como mínimo es un detalle gracioso y como poco, a mí por lo menos me dejó con el culo bastante torcido, ¿sabes? Porque dices, madre mía, qué tipo más curioso. Respecto a Bill Gray, que es el artista con el que realiza esa adaptación al cómic, pues Bill Gray es un artista que no tengo muchos datos de él, no he conseguido mucho de su biografía, pero básicamente se mudó a Nueva York en 1985 y trabajó, aparte de con Eclipse Comics, como ya hemos comentado, también trabajó con Marvel y DC Comics mientras estudiaba en Nueva York. Y, por ejemplo, entre sus trabajos, pues coloreó varias obras de Bernie Wrightson, como Batman the Cult y alguna otra más. Eh, una llamada telefónica con John Kricfalusi en la década de los 90 le llevó a trabajar en el show de Ren y Stimpy y Samurai Ahí Jack. va. Sí, sí. En Ren y Stimpy. Y desde 2010 ha trabajado con Rounds Brothers Animation en cortos animados para diferentes compañías. Su serie Monroe, que tiene una larga duración, apareció durante más de 100 números en Mad. Y también ha co-creado en Dark Horse algunas cómics de Hellboy en la vertiente que es el bebé Hellboy, por así decirlo, o Hellboy niño, que son unas historias con un cierto toque más humorístico, pero bueno, también ha colaborado eso con Mike Mignola. Y bueno, sus influencias en los dibujos animados, él dice que incluyen a Hank Ketchman, Harvey Kurtzman, Eric Skrull y Wally Wood. Entonces, como vemos aquí, el amigo, solamente haber colaborado en la creación de Ren y Stimpy me parece que ya dice mucho de cómo es el estilo que vais a encontrar en la adaptación al cómic, que es un estilo Y ahora que lo bastante dices, caricaturesco, bastante exagerado y con algunos elementos un poco que pueden chocar, ¿no? Que tienen más que ver con el underground que con lo que es el cómic mainstream. Y bueno, como ya hemos adelantado, de John Carpenter no vamos a hablar mucho porque, bueno, Porque daría un programa entero, daría ¿no? un programa entero. O sea, La noche de Halloween, Rescate en Nueva York, La Cosa, En la Boca del Miedo, Vampiros, no lo dejartéis tampoco. en fin. Yo quizás, fíjate, la única recomendación que voy a hacer de John Carpenter es, en una antología de obras que se hicieron para televisión, tiene un corto, que no es un corto, que dura como una hora el capítulo, que se llama Cigarette Burns, quemaduras de cigarrillo, que me parece que es de lo mejorcito que ha hecho John Carpenter y es una obra bastante desconocida. Pero bueno, hoy en concreto vamos a hablar de Están Vivos. Ahora pasaré a mis compañeros para que empecemos a ver por qué se relaciona Están Vivos con a las 8 en punto de la mañana y vamos a sumergirnos en los 80 más 80 y en el Carpenter más de serie B que podemos encontrar.